reír más. Ese miedo a ser burlado. Que los artistas se mueren de hambre. Opresor. Mi ego es súper ágil. Los sueños del alma y los sueños del ego. Bienvenides. Buenas. Bienvenides a Bienvenides Podcast. Somos Isgo Y Leer. dos primas y amigas que aman tener conversaciones profundas. Y no tan profundas y queremos hacerlos parte. Tomen su tacita, tomen su copita y conversemos. Buenas. Bienvenidos a ¿Cómo Bienvenidos andan? Podcast. El día de hoy nos acompaña, en mi caso, una taza de té de Soporte de inmunidad. soporte para el sistema Inmune. inmune. Porque como de pronto se nota en mi voz, estoy un poco Agripada. congestionada. Y la querida Isgo nos acompaña con un vino tinto, claro. Como por para supuesto. variar. Cheers. Salud. Es que hoy, día que estamos grabando, es viernes. Entonces, toca. Wow, hoy estamos haciendo una prueba de video. Y esto cambia las cosas un poco, ¿no te parece? Sí, cambia un poco las cosas, definitivamente. Siento que no es tan fácil ser uno y ser vulnerable cuando hay tanta producción detrás. Como es muy fácil cuando tú y yo estamos solas con un micrófono conversando que se nos olvide Total. que estamos grabando. En cambio, con una producción así es distinto. Con el micrófono solamente uno está como más, entre comillas, en el anonimato. Sí, total. Y a uno se le olvida. Siento que también tiene mucho que ver el ego. ¿De qué? Ayer me escuchaba un podcast que estaban entrevistando a Camilo. Entre paréntesis, yo soy súper fan de Camilo. Camilo, el de Camilo de Baluna. si estás viendo esto. Camilo Echeverry, pues. Sí. Yo soy fan de Camilo Echeverry desde que tiene 5 años. Sí, yo también soy súper fan de él. Pues, Bueno. Y ayer me estaba viendo una entrevista. Él habla divino. Él es un ser humano increíble, por lo que he visto. No lo conozco en persona. el mejor amigo. Y el man decía como que el man tiene muy identificado su ego. Se ve que el man ha hecho un trabajo de ego, el hijo de puta. Y lo tiene muy identificado. Y decía, mi ego quiere salir en todas las fotos. El mío también. El mío lo opuesto. Mi ego no quiere salir en nada. Mi ego ama el anonimato. Y entonces es muy loco porque acá que estamos con una cámara hay mucho más espacio para que el ego se haga presente. Yo quiero decir algo. En el primer capítulo, creo que fue, o en el segundo, no me acuerdo, yo quedé muy impresionada, o sea, que como, ve, cuando tú dijiste, como, es que es súper auténtica, yo no sé qué, yo, ¿qué? Quedé Tiesa. tiesa. Yo, Sí. ¿qué? Que eso es lindo, cuando la gente le dice algo a uno que uno no sabe de uno. Total. Tú también eres muy auténtica, me parece a mí. No, a mí me parece que yo he estado en un trabajo de ser más auténtica. O sea, yo soy auténtica porque hago el esfuerzo de ser auténtica. Como que para mí todavía no es tan automático. Siempre. Es que eso es un trabajo. Es un trabajo. Sí. Por ejemplo, tú, siento que tú lo haces simplemente sin pensarlo, ¿me entiendes? Como que tú eres muy auténtica. Pero mira, te voy a decir algo. Depende. Depende de con quién esté. Y volvemos al ego. Mi ego es súper ágil y súper oportuno. Y yo contigo soy muy auténtica porque tú eres tú y nosotras somos nosotras. Pero yo siento que yo no me comparto como realmente soy con todo el mundo. Pero, por ejemplo, en redes, tú eres muy auténtica. O sea, tu versión de redes, obviamente no muestras el 100% de lo que tú eres. O sea, nadie puede mostrar el 100% de lo que es. Pero sí siento que eres muy auténtica. Pues yo siento comparado que con muchas personas en redes. claramente todo el mundo muestra en redes sus mejores partes, sus partes más maquilladas, más bonitas y más divertidas, pero sí trato de que mi contenido que pongo en mi perfil sea muy fiel a mí, Sí, es como muy lo orgánico. que en verdad soy. Exacto, por eso eres auténtica. Sí. Esa es la definición. de Gracias, ser mi auténtica. reina. Porque, por ejemplo, la autenticidad no es ser Compartir abierto al demasiado. 100%. Sí, es como es de lo que compartes Es muy yo. muy auténtico a lo que Sí, tú eres. Sí, es verdad. Sí, exacto, como que no estás Qué buena tratando como de- aclaración, porque no es necesario compartirse de más o oversharing para ser auténtico. Cero. Y pues tú no estás tratando de ser alguien que no eres en redes o no estás tratando como de aparentar, ¿me entiendes? A eso me refiero. Que claramente las redes es como el sitio para aparentar. Y en la vida real también. En la vida real no hay que sobre
compartirse o sobre hablar o sobre mostrarse para ser auténtico. Puede que tú en tu autenticidad seas una persona más tímida o más callada o más introvertida o que simplemente te gusta guardarte más para ti. Eso es parte de tu autenticidad. Y si una persona desde su autenticidad, por ejemplo, se presenta a mí de esa manera, me encanta. Sí, total. No hay nada mejor que una persona que es introvertida y que es segura de ser introvertida. Porque obviamente la sociedad toda la vida ha premiado a los extrovertidos. Y ha dicho como, los extrovertidos son la verga y los introvertidos tienen que mejorar. Entonces yo amo la gente que es introvertida y que es introvertida con huevas y con convicción. Y dice, soy introvertida y va a un sitio y no le interesa conversar con todo el mundo y no le interesa ser el centro de atención y está bien con eso desde su seguridad. Yo aprendí con eso que estás diciendo a identificarme a mí y así poder ser más auténtica conmigo misma, en el sentido de que yo soy, o sea, obviamente contigo soy demasiado extrovertida, o sea, yo soy muy extrovertida, pero yo me di cuenta, esto lo oí, creo que en Se Regalan Dudas, de hecho, que existe como estamos citando mucho. El extrovertido selectivo. Ajá. Que yo, en serio, si no me siento cómoda contigo, o si por X o Y motivo no me caes bien o no vibro contigo, voy a ser literalmente así. Uf, marica, yo soy igual. Yo soy igual. Literal. O sea, a mí me ha pasado mucho como que si estoy en un sitio público, a mí la gente se me acerca y me dice como, ay, deberías de sonreír más. O como, ¿por qué? No. O como, ¿por qué estás tan seria? Literalmente ¿Qué? la gente me pregunta, o sea, no te estoy molestando, extraños, como, no te creo. es mi cara, ¿qué hago? Sí. Laura suele tener poker face. Resting bitch face. Sí. Literal. Pero obviamente la gente que me conoce sabe que yo no soy ni 5 de seria, ni 5 de poker face. Pues puede que sí, pero... Total, yo soy igual, marica. Si yo estoy en un ambiente donde no me siento bien, yo voy a ser introvertida, tiesa, calva y muda. O sea, y ¿sabes qué siento también? Que respecto a eso, qué lindo poder tener el privilegio de conocer en la otra persona esa faceta que no es para todo el mundo. Una persona que es súper extrovertida y súper querida, igual con todo el mundo, pues listo. Pero una persona que es de pronto un poquito más callada o más reservada, uno tener el privilegio de conocerle esa faceta ya de confianza y de autenticidad y de compartirse y de conocer su verdadero ser, eso es un privilegio muy grande. Yo conozco varias personas así y me encanta. Total. Yo cuando estaba en la época del colegio, yo sentía que yo vivía literalmente 2 vidas. Como que cállate, internamente, Hannah. yo era literal, yo era Hannah Montana. Hannah Montana y yo éramos una. Yo sentía que vivía 2 vidas, como que yo me sentía que no podía ser auténtica, como que... ¿Por qué? Fue más como cuando empecé a crecer, como de los 11, 12 años para abajo, hacía locuras todo el día, era súper auténtica, cero que me importaba lo que pensaran de mí. Y siento que cuando uno empieza a crecer, a uno le empieza a importar más, o uno se vuelve como más aware y consciente de la opinión de los otros de uno, que cuando uno es chiquito no la tiene. Quiero hacer un paréntesis y un disclaimer psicológico, y es que los niños... Tu psicóloga de confianza. Los niños hasta los 7 no tienen ego. Son almas absolutamente puras. Por eso juegan y gritan y son su verdadero ser y no les importa nada y por eso son tan ocurrentes. Yo amo hablar con niños por eso. A los 7 se empieza a desarrollar la personalidad y el ego. Y por eso es que nos empieza a dar tanta pena ser nosotros. Ya después obviamente viene como la adolescencia y las hormonas y todas esas cosas horribles. Pero es más que todo esto que dices por el ego, que se empieza a desarrollar cuando uno tiene 7 años. Literal, o sea, es exactamente lo que tú dices, me empezó a dar pena ser yo misma, como que yo me acuerdo que cuando yo estaba en 5º de primaria con mis amigas, yo teníamos un show web. iCarly. Sí, básicamente, o sea, yo te lo he comentado, a mí me encantaba iCarly. Yo les quiero decir algo, si ustedes han visto los videos de Instagram, que la mayoría tienen fotos de iCarly, esas las escogió Laura. Obviamente, yo soy demasiado fan. Y yo en serio me moría, pues me parecía la mejor idea del planeta. Que básicamente estamos haciendo algo muy parecido en este momento. Sí, somos. Entonces en 5º yo tenía mi show web con mis amigas, literalmente escribíamos como, no sé, actuábamos y lo poníamos en un blogpost.com. Y yo era demasiado feliz. A mí jamás en la vida se me ocurría, pues como, ¿quién va a ver esto? Qué pena. O sea, no se me cruzaba por la cabeza, al revés, yo decía como no me voy a ganar un Oscar mañana, o sea. Y obviamente entre uno más crece, entre yo más crecí, me empezó a dar demasiada pena ese lado tan creativo mío. Y ese lado como tan loud, pues, ¿cómo se dice? Como ese lado tan
tan brillante, extrovertido. literalmente. Y como tan creativo. O sea, yo tenía unas ideas demasiado locas. Y entre más crecí, más las fui apagando, porque claro, qué pena. Cualquier cosa que genuinamente era como un deseo interno mío, me daba Sí. pena. Por ejemplo, yo toda la vida chiquita quise ser como cantante. Obviamente, no tengo la voz para ello. Pero la vieja canta. Yo amo Yo la vi. cantar. Entre más crecí, más pena me daba. Cuando era Cantar. chiquita, todo el mundo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo, cantante, Cantante. obvio. Hannah Montana. Ajá. Y ya cuando crecí, era como, uy, qué pena la gente que todavía tiene esos sueños, ¿me entiendes? ¿Tú crees que eso tenga algo que ver con el ambiente en el que uno crece? 100%. Como que mi colegio impulsaba las artes, pero como un hobby y jamás como una carrera seria. Y no solo, pues no solo música, pero también Deporte, pintar o sí, arte. deporte. Entonces también eso hace que la gente no se lo tome tan en serio y que no lo consideren de pronto como algo serio para perseguir, y como que el que Total. si lo haga de pronto como, ay, se ríen de él, le hacen bullying. ¿En tu colegio cómo era? En el primer colegio en el que estuve era Delhi. Es que también yo estuve ahí hasta muy chiquita, o sea, yo estuve como hasta los 11, entonces esa fue mi época de cero ego, solo diversión, ser yo misma. Me acuerdo que en ese colegio había demasiada arte, cultura, deporte, música. Yo alcancé a tocar trompeta, ¿Sí? violín. Yo en los descansos hacía shows con mis amigas, como hacíamos coreografías, llegábamos el descanso a presentárselo a todo el salón obligatoriamente. O sea, los sentábamos y era, ustedes se sientan y nos miran. ¿Cómo así? ¿No te acuerdas la Navidad de nosotras chiquitas? Eso, imagínate eso de la familia, pero todos los recreos después Qué de risa. llegar del recreo. Todos obligados a mirarnos, a bailar, a cantar. O sea, esa fue la época más linda, más auténtica, más de la niña interior sana de la vida. Fue divino. Me gusta esa frase, la niña interior sana. Anotada. Sí, como que viviendo tu verdadero ser al 100% Sí. todos los días, cada minuto. Es muy lindo porque yo hoy en día me pregunto, en un momento de mi vida me pregunté como, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quería hacer ella? Esa Total. que te estoy contando, esa que llegaba al recreo a bailarle a todos. Pero entonces, ¿Qué quería hacer ella? Entonces, ya me pasé al otro colegio y, parce, el contraste de tu vida, porque no sé si hemos hablado de esto o no, pero allá era un colegio absolutamente académico, exigente, de monjas. Y no había música, no había deporte. Las clases eran disque de costura, de ajedrez, de escritura. Y hubo un punto en el que ya no las quitaban del todo. O sea, por ahí a partir de noveno, décimo, uno ya no veía nada de arte, sino historia del arte. O sea, pero no era como hacer manualidades y eso. ¿y tus compañeras de colegio, Las por clases ejemplo, de aspiraban a deportes, hacer carreras artísticas? Eso te iba a decir, las clases de deportes no las cambiaban por extrahorarios de física y química y matemáticas. Entonces yo siento que obviamente en ese colegio había niñas creativas. En todas partes hay personas creativas, todos somos demasiado creativos. Había niñas que querían irse por el camino de la música o querían irse por el camino del deporte o del arte, pero estábamos como tan metidas en el Matrix que no era una posibilidad. Creo que tengo una en mente que estudió música, que haya ido como en contra de. De resto, todas como biología, matemáticas, ciencias políticas, derecho, medicina, finanzas, administración. Esas eran las carreras que nos mostraban en el colegio. Las únicas opciones. No No, sé, en no mi sé si colegio es también. muy cultural también de Colombia, de Medellín o del mundo, la verdad no sé, pero siento que esas son las carreras que impulsan y ya, y el arte y la música, eso queda como si no fuera una opción. Hay un colegio, por ejemplo, en Medellín, que yo sé que impulsa demasiado las artes desde que son demasiado chiquitos y todos se gradúan y son bailarines. Solta. Sí, Metan sus hijos allá, todos son, pues, sus hijos. si tú quieres ser bailarín, no tienes ningún bloqueo mental ni creencia limitante de que no te va a ir bien como bailarín, sin misterio alguno. O la gente que quiere perseguir, exacto, otras carreras que no son las establecidas normalmente por la sociedad, la gente que se gradúa de esos colegios que impulsan esas carreras o esas habilidades, tienen menos miedo, porque siento que eso es lo que nos siembran inconscientemente en nuestro modelo educativo que hemos estado. El miedo de que si sigues estos lados artísticos no te va a ir bien, como que siempre está esa frase de que los Total. artistas se mueren de En hambre. lo económico. Exacto, como que no te va a ir tan bien económicamente, No que es la idea muy, de muy éxito. difícil triunfar, entonces no te impulsan a pensar qué te gusta, qué te encanta, que seas bueno para ello y que no se sienta como un trabajo para ti, como que no te impulsan Marica, a eso pensar no se lo eso. enseñan a uno. Jamás. Cero.
Literalmente Ojalá. te enseñan, estas son las carreras, pues como que estos son las materias que importan y ojalá Ajá. persigas una carrera en ello. Y no solo en lo laboral, sino también como en la expresión física. A mí me impresionó mucho, todos los colegios son diferentes, todas las familias son diferentes, pero a mí algo que me impresionó mucho de pasar de un colegio al otro es que en mi primer colegio literalmente el lema era libertad de expresión. Entonces uno veía al profesor peliazul, a la profesora calva, todos los profesores tatuados, fumando en el recreo, como vistiendo, iban vestidos de civiles, como ellos se querían vestir una chimba de vestido, de medias, además que todos eran alemanes, entonces eso era una locura de gente. Y después pasar a un colegio de monjas, donde todas tenían que llevar un uniforme, porque en el otro colegio el uniforme era opcional, uno se podía ir vestido como uno quisiera, con crocs, con chanclas, en vestido de baño, como se le diera la gana. En cambio, pasar ya a este colegio donde el uniforme era obligatorio, donde era solo de niñas, donde no podías pintarte las uñas, que hasta el corte de pelo tenía que ser Aprobado. de alguna manera, por normas y por también Sí. como constructo social. Ajá. Entonces, eso es lo otro, como no solo la autenticidad en qué te gusta, qué quieres hacer, y eso que uno le va dando vergüenza y va cambiando, sino también en cómo te expresas, marica, cómo expresas Cómo tu te cuerpo, vistes. cómo te ves, cómo te vistes, cómo hablas, cómo llevas tus uñas. Es que en verdad la expresión por medio del cuerpo a mí me parece todo un tema. Es todo un tema. Pero ¿sabes qué me parece muy interesante lo que dices? O sea, tú pasaste de un ambiente que era súper libre, pero también estás más chiquita, a otro que era mucho más controlado y ya Opresor. estabas más grande. Pero, por ejemplo, en el colegio que yo crecí, también es súper libre de expresión, te dejaban Ajá. hacer lo que quisieras con tu pelo, tu cuerpo, tus Pero uñas. por constructo social, Pero, exacto, por constructo social, ya tú no te ibas vestido al colegio porque qué mañezada, ¿me entiendes? Como, ay, ¿quién se va de blue jean al colegio? ¿Me entiendes? Como que cuando uno era chiquito se iba vestido, pues, de los pantalones Sí, es verdad. rosados y la camisa verde y todos los días como que uno escogía el outfit y era, pues, súper cool irse vestido al colegio y ya entre uno más crecía, se volvían unas cosas como que la gente criticaba a los demás como, ay, el que se va vestido al colegio, pues como que el Ay, uniforme era no. opcional, pero entonces ya desde cierta edad para arriba se volvió normal el uniforme, o sea, todo el mundo se Ajá. iba de uniforme todos los días, así no fuera obligatorio. es que en tu colegio hacían mero bullying, ¿no? Sí, en mi colegio hacían mero bullying. A mí eso no me tocó. Háblanos de eso, como sientes que también eso pudo haber oprimido un poquito más en cada una de las personas, pues tú y tus personas alrededor, como hacer ustedes mismas, ustedes mismes, como ese miedo a ser burlado, ese miedo a que te hicieran bullying. 100%. O sea, creo que es un concepto muy universal también, como que en las edades de la adolescencia, que uno se vuelve consciente del lugar de uno en la comunidad, uno se vuelve con más miedo de ser criticado, pero especialmente como que en el entorno que yo crecí, sí me daba pánico, como que yo era una persona muy socialmente aceptable por fuera, y por dentro yo sentía que como que no era, yo decía como, o sea, me daba pena todo, o sea, me daba pena mis Ay, gustos musicales, sí. como que yo tenía unos gustos musicales súper diferentes, como que obviamente a mí me encantaba el reggaetón, a quien no que creció en Medellín, o sea, Sí. amaba el reggaetón, pero por otro lado también me encantaba el rock, Ajá. me encantaba como música a los 60, a los 15 años, que yo decía, a mí alguien me coge los audífonos en este momento y yo Y me qué muero, o sea, y uno como, ay, que alguien venga. Yo escuchando Floricienta hasta hace 2 horas. Puede que para unas personas, yo sé que para muchas personas de mi ambiente eso no fue un tema, como que no les importaba genuinamente, yo sé que a mucha gente no le importaba y ¿En eran serio? quienes eran. Porque además tú eras muy popular, muy amiguera, farandulera, callera. Y esos son otros niveles. O sea, esos son otros niveles de presión social. Yo le ponía demasiado valor a lo social, siento que a esa edad todos le ponemos, la vida social es nuestro universo porque es Sí. lo que tenemos en este momento, como comparado con hoy en día, pues hoy no me podría importar, o sea, nada lo que me importaba en esas edades. Yo te quiero hacer una pregunta. Tú, en tu colegio, ¿tú no sentías ese miedo a ser bulleada si alguien descubría Cero. como quién eras? Cero. Es que eso te iba a decir. Tú eras tú. En mi caso, yo siento que yo me he dado el permiso de ser yo misma desde muy pequeña. Obvio, siempre hay vergüenza, obvio, siempre hay ego. ¿Y no te obvio, hacían bullying? Siempre hay máscaras. No. O sea, en ask.fm, puras envidiosas, pues. Pero así como bullying en el colegio, cero. Entonces, es que por te eso digan te como, digo, ay, qué boba que le gusta tal cosa. para mí no ha sido un trabajo. Obviamente, cada día trabajo en irme quitando más máscaras y más máscaras y más máscaras. Y al día de hoy yo no te diría, no, es que yo soy mi verdadero ser aquí y en China y en todas partes y con todo el mundo. Obviamente no, yo tengo ego, soy humana.
pero nunca ha sido un tema tan fuerte para mí trabajar como la vergüenza o sea, este tema. O sea, a mí sí, en verdad, o sea, auténticamente así hacía a los 12, 13 años y a mí me quitaban los audífonos y yo estaba escuchando Floricienta, me importaba un culo. Entonces, como siento que tenemos experiencias diferentes, yo quiero saber cómo ha sido para ti ese camino de dejar esa vergüenza, de amarte como eres, mostrarte como eres, no esconderte y decir, fuck it, como si me quieren, si no me quieren también. pues primero que todo, yo también me cambié de colegio. Ay, es verdad. Como a los, ya, pues no tan chiquita, como Grande. a los 15, 16. Y también al colegio que yo llegué, nadie hacía bullying. Entonces me pasé a un colegio que era muy aceptador de todos los caminos de vida. Como que todo el mundo era muy diferente en ese colegio. Y conocí demasiadas personas con mis mismos gustos. Entonces yo, en mi colegio anterior, yo me sentía como que... Mosca en leche. Sí, yo me sentía muy rara por dentro. Y tenía muy buenas amigas, pero también sentía como que a veces... como que me daba miedo ser yo misma. En cambio llegué a este otro sitio donde la mayoría de la gente era como yo, como que la mayoría de la gente escuchaba los Beatles o whatever, pues que suena como demasiado superficial en este momento, pero en ese momento era mi vida, o sea. Total. Total. Y yo como, wow, o sea, no soy ni cinco de rara, como que esto es lo más normal. O sea, me dejé de sentir tan separada del mundo, que era lo que me pasaba antes, que me sentía muy diferente al mundo que me rodeaba. Entonces desde ahí simplemente fue como que fue un proceso de aceptación. Ni siquiera tuve que decir como que, ay, me acepto, sino que fue como que, claramente en esta otra parte acá es puedo ser cool yo. ser como soy yo. Pues como que es lo normal. Entonces como que le quité el misterio también y dije como que, bueno. Fuck it. Y hoy en día, de 1 a 10, ¿qué tan auténtica te permite ser? Yo, no sé. Tú. Responde tú primero y después respondo yo. Siento que es demasiado depende. Depende de qué. Con quién esté. Lo que decíamos al principio. Si estoy contigo, si estoy con mis mejores amigas, soy un 10, absolutamente. O sea, mi manada y mi gente está construida desde las raíces de mi autenticidad y eso me hace muy feliz. Y solo así creo que uno puede cultivar amistades auténticas también. Claro. Y lazos verdaderos. Entonces, con mi gente, 100%. Con personas nuevas, yo diría que un 8. O sea, yo soy una persona que igual es auténtica, pero que también me guardo mucho. Y que, obvio, siempre se me cruza el ego. Todos los días de mi vida. Voy con mi ego de la mano. Pero cada vez tratando de bajarle más. Pero ¿sabes qué? Yo siento que también no todo el mundo tiene derecho a esa autenticidad tuya 100%. Como yo no quisiera ser mi yo auténtico 24/7 con todo el mundo que me cruce en la vida. Siento que es parte de mis límites al relacionarme con el mundo. Mi autenticidad me la guardo para las personas que amo y con las que he construido cosas. De resto puede ser una combinación, obviamente, de mi alma y de mi ego yendo por el mundo. Y no sé, ahorita digo esto, otro día diré otra cosa, pero ahorita mi pensamiento y mi sentir es no todo el mundo tiene derecho y no todo el mundo merece mi autenticidad al 100%. Ok, creo que te entendí bien, pero yo lo veo, o sea, de mi lado es súper diferente, porque cuando tú me dices qué tan auténtica eres, yo no pienso tanto en el día a día, como de cómo soy contigo. Yo siento que yo soy muy auténtica con todas las personas, porque para mí la autenticidad no es mostrarte mi 100%, cero, es como que ser lo que soy, ¿me entiendes? Para mí eso es la autenticidad, como que ser auténtico a tus sentimientos y todo, pero más allá de eso... Ser fiel a... Sí, y también la autenticidad yo pienso más que todo como en lo laboral, que obviamente pues tú sabes como que yo he perseguido unos caminos laborales muy del ego, muy de los sueños del ego, que para mí ha sido mi camino a la autenticidad, ha sido aprender... Háblanos de eso. Mi camino a la autenticidad ha sido aprender a dejar ir esos sueños que claramente me los impuso la Sí, sociedad. tu camino a la autenticidad va mucho que ver A lo también laboral. con el proyecto de vida, con lo laboral, con tu ocupación. Sí, total. Por eso es que yo te digo que tú eres tan auténtica. O sea, tú le dices a todo el mundo como, ay, soy actriz de voz, y todo el mundo es como, ¿Ah? pero tú desde que supiste que eso existía, dijiste, yo quiero ser eso, sin pensarlo 2 veces, como, ay, ¿qué van a pensar de mí? No, serio. Pues, o como, ay, no. Okay. O sea, como que tú has sido súper clara con pues, con tu camino de vida. Total. Yo quiero que nos hables de eso. Yo quiero que nos hables de eso. Los sueños del ego. ¿Qué es eso? Bueno, una vez hablando, tú y yo descubrimos que hay 2 tipos de sueños. Más que todo el proyecto de vida estamos hablando. Aspiraciones. Sí. Metas. Los sueños del alma
y los sueños del ego. Alias, caprichos del ego. Sí, caprichos del ego total. Entonces, por ejemplo, Desarrollalo. cuando yo estaba creciendo y quería hacer un montón de cosas artísticas y creativas y como que me sueño hacer esto y que ser cantante y ser iCarly, no sé qué, esos eran sueños del alma, como que genuinamente Sí. era como lo que me hacía vibrar, lo que me hacía pues soñar y no pensando ni en lo económico, ni pensando en el que dirán, nada. Yo dije como que bueno, ya es hora de dejar mis pendejadas de niña chiquita y es hora de crecer y es hora de escoger una carrera seria. Entonces yo me trataba de convencer a mí misma que yo quería trabajar, no sé, en un banco y que yo quería ser la persona más corporativa del mundo y convenciéndome de un montón de cosas que yo genuinamente en el fondo de mi corazón no quería, pero yo sentía que era como el deber ser, ¿me entiendes? Como era un sueño del ego, porque también era como, ay, y si después sí tengo tal puesto en tal empresa, que es pues una empresa súper reconocida, y si estudio tal cosa, todo el mundo va a pensar que soy súper inteligente. Parte de mi proceso de autenticidad ha sido quitarme esas capas y esos mitos de que unas carreras son más válidas que otras carreras. Por ejemplo, que no se puede vivir de la creatividad. Eso es algo que yo pensé por demasiado tiempo. Sí. Una vez nos dimos cuenta como la diferencia entre un sueño del ego y un sueño del alma. Es como Porque es muy difícil diferenciarlos. A veces. al principio. Sí. Después en retrospectiva es como, obvio, obviamente Total. yo estaría muriéndome si estaría haciendo eso. Total. O sea, Pero en el momento es muy difícil demasiado. diferenciar. El momento es muy Puta, difícil. esto es del ego, esto es del alma. ¿Qué hago? ¿Un capricho o un sueño? Literal. Cuéntanos las diferencias. En lo que me ha tocado a mí y en lo que he visto pues en las personas cercanas a mí, creo que un sueño del alma tú lo puedes seguir haciendo independientemente si lo haces laboralmente o no, o sea, si lo haces te pagan por o no. ganancias económicas o no. Uy, sí, total. Como que, por ejemplo, tú con tu voz, o sea, Yo lo puedo hacer gratis. sí, exacto. Páguenme, pero lo puedo hacer gratis. Y te pueden decir que no 1000 veces. Soy muy Y feliz. tú sigues intentando porque Total. es tu sueño, o sea, como que no te imaginas haciendo otra cosa. Sí, total. En cambio, el sueño del ego, en mi experiencia personal, ha sido muy diferente porque, por ejemplo, cuando tenía como un sueño de hacer una carrera muy específica, cuando no lo vi como una posibilidad, automáticamente yo dije como, pues es que ni lo quiero. Como que me di cuenta como, solo quiero el reconocimiento de ser esto, más no lo haría gratis. el reconocimiento, Sí. el estatus en el que te deja, lo que Total. le puedes demostrar a los demás. Sí. El Pero éxito. gratis ni cagando. Exacto, gratis, ni por el hijo de pu, o sea, jamás. Total. Entonces, siento que esa es un gran diferenciador. Tú, por ejemplo, ¿cómo Total. diferenciarías un sueño del alma, un Yo sueño creo que del los ego? sueños del alma, lo que les decía ahorita, están súper ligados con lo que les gustaba hacer cuando estaban niños. Total. Cuando estaban, antes de que su ego se apoderara de ustedes, de todos se ha apoderado. ¿Qué les gustaba hacer? ¿Cuáles eran sus hobbies? ¿Cuáles eran sus juegos? Sus juegos, total. Eso que hacían por juego chiquitos seguramente es lo que hoy puede ser un sueño del alma. Por ejemplo, ahorita en este montaje y conectando los micros y probando sonido, me acordé, o sea, desbloqueé un recuerdo que en verdad no me acordaba de él, y es que yo chiquita cogía el teléfono fijo de la casa cuando eso todavía existía. ¿Se acuerdan que uno lo descolgaba? Entonces uno se oía a uno mismo. Sí. Y yo me podía quedar horas hablando conmigo misma y oyendo mi propia voz. Eso suena demasiado narcisista, pero se los cuento porque tiene todo que ver Tiene con mis todo que dones, ver. con mis sueños, con mis proyectos, con mis sueños del alma de hoy en día. Total. A mí me gustaba, era eso. Ese era mi juego, hablar conmigo misma. Exacto, es un juego. Es un juego, entonces siento que ese es un gran diferenciador, como si de pronto no tienen ahorita sueños muy claros, pregúntense eso, pregúntense a qué jugaban cuando estaban chiquitos. Que es lo mismo que te conté ahorita de que yo jugaba cuando era chiquita con mis amigas y teníamos un, Ajá, ¿cómo se llama? Un webcast. ajá. Súper charro, pero en serio era jugando, o sea, obviamente Claro. no era como que aspiración laboral, o sea, No, total. Siento que una trampita que uno le puede hacer a su propio ego para identificarlo y para irse también a, uy, esto será un capricho más bien, es el ego siempre quiere figurar y el ego siempre, o sea, la frase del ego favorita es ¿y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Entonces como si en tus sueños, entre comillas, hay mucho ¿y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo dónde figuro? ¿Y yo dónde estoy? ¿Y esto dónde me va a dejar?
lo que decías ahorita como de en qué estatus te va a dejar y cómo te va a parar frente a los demás, eso es del ego, eso es un capricho. Y también es capricho porque lo quieres cuando tú quieras, como tú quieras. Eso es un capricho. Los sueños del alma son más pacientes. Sí. Los sueños del alma pueden gestarse años. Los sueños del ego son del ego son como impacientes. para allá, para allá, para allá. Y si no, soy un fracasado y se me acabó la vida si esto no se me dio. Eso es full un capricho del ego. 100%. Yo ayer estaba leyéndome un libro y dice, normalmente la gente trata de vivir sus vidas al revés. Tratan de tener más cosas o más plata para después poder hacer lo que quieren hacer y ser felices. La verdad, la vida funciona al revés. Primero tienes que ser quien realmente tú eres y después hacer lo que tienes que hacer para tener las cosas que quieres. Amen. Qué lindo. Sí. Exacto, creo que cuando es un sueño, un capricho del ego, uno trata de pensar en qué puedo conseguir con esto, Sí. en vez de simplemente disfrutar el hacer solo por hacerlo. Sí. Como esto me podría llevar a comprar tal casa o tal carro o tal viaje, o con esto me puedo comprar, o pues o con esto voy a tener tal título, entonces me van a reconocer de tal forma. Como piensas más en qué beneficios te trae esto, más que realmente el disfrute Total. de solo hacerlo. ¿Dónde te deja parado? Total. Así es. En cambio, con los sueños del alma es como, puede que haga un poco el ridículo con esto, pero va. Pero pa'lante. Total. Amén. Sí, que tiene que ver también mucho con la pena, pues como dejar Sí. la pena, dejar la vergüenza, que Sí. son emociones que lo frenan a uno mucho. Para seguir los sueños del alma, siento que eso también es algo, y es que los sueños del alma a lo mejor no son tan... requieren cierta incomodidad Sí. para poderlos vivir. Te dejan en una posición mucho más vulnerable que los sueños del ego, pues que los Ajá. caprichos del ego. Ajá. Porque al revés, con los caprichos del ego, tú no te sientes vulnerable, dices como, soy lo máximo si haría esto. O sea, porque sería vulnerable. En cambio, con los sueños del alma es como, me estoy poniendo Hay mucho más en de ti esa ahí, posición sí. donde hay mucho más para perder, siento Sí, yo. total. Y te afecta más emocionalmente. Sí, total. Así es. Bueno, amigues, se me acabó el vinito. Se me acabó el tecito a mí. Con esto Bueno. nos despedimos con esta gran frase. La frase es de Margaret Young. Gracias, Margaret, por tu aporte. Bueno, espero que esta conversación de verdad les haya servido mucho como para poder invitarlos a ser un poquito más auténticos, o a de pronto identificar qué sueños tienen que sean del ego o qué sueños sean del alma. Irse detrás de ellos, de cabeza. Y cada vez ir identificando más ese ego, haciéndolo un poco más al lado, abrazarlo con amor, pero hacer que se quede un poquito más callado para que puedan ser sus verdaderos seres y seguir sus verdaderos sueños. Eso les deseo. Se me hace un excelente ejercicio uno acordarse de qué quería hacer cuando era chiquito. Como, Nos deberían dejar en comentarios qué era eso que jugaban ustedes. Nada, bueno, amigues, gracias por llegar hasta acá. Si llegaron hasta acá, nos vemos el próximo miércoles en Bienvenidos Podcast. bienvenidos siempre. Claro que sí, bienvenidos.